Pues un saludo nuevamente, estimado televidente. Es la segunda parte de 3 capítulos con este interesante tema. Halloween, el mes de las tradiciones en Estados Unidos y en México. Hablamos de un culto al oscurantismo. Mencionamos el Halloween a la mexicana, una práctica milenaria de connotación satánica en la que están inmersos todos aquellos mercaderes señalados con anterioridad en el Apocalipsis. Hombres con espíritu de error que promueven estos ritos y otros cuyas ambiciones económicas y de poder, hablo de los chamanes mexicanos, pues hoy precisamente unidos están inmersos en la promoción de esta práctica. Cuando hablamos de los chamanes hay que tomar en cuenta una cosa que es muy importante, estimado televidente. Pareciera ser que nuestras autoridades en México, los gobiernos, hablamos desde Carlos Salinas de Gortari hasta los de nuestros días, y entre ellos muchos líderes como Elba Ester Gordillo, tienen sus chamanes de cabecera. Se habla de Elba Ester Gordillo que hasta África iba precisamente para tener algunos actos con sangre de león. Aquí en México precisamente se encontraban, digamos, algunos de ellos, como los que fueron, digamos, en su momento por ahí contratados para una investigación de el cadáver de uno de los políticos asesinados. Estamos hablando de una correlación existente entre las altas autoridades. ¿Qué podemos esperar nosotros de un gobierno que tiene en su cabecera, digamos, a este tipo de chamanes, brujos mayores como el que se presenta, digamos, en la televisión? Por eso Catemaco, hablo de Veracruz, es muy visitado, convirtiéndose en un nido de esta clase oscurantista. Lo detestable de esta consigna, y voy a llamarle consigna luciferina, es el sincretismo religioso con el que manejan las imágenes del paganismo. Usted podrá ver aquí en las revistas de Binational Magazine 2 ejemplares que tratan de fondo precisamente este tipo de tradiciones. ¿Para qué, digamos, se maneja esto en los Estados Unidos? Porque encontraron un camino fácil para envolver a nuestra niñez, valiéndose de su inocencia e induciéndoles al disfraz y al transporte dulce para ir en pos de ese oscurantismo cultural. Cuando alguien por ahí lleva a sus hijos a regalar o a pedir dulces, con esas palabras que se utilizan de triqui, triqui, tran y no sé qué otro tipo, digamos, de sortilegios por ahí se pronuncian para poder pedir un dulce, estamos hablando de un gran negocio, un acierto de la mercadotecnia, vamos a decir, de clérigos sin escrúpulos, que han tolerado precisamente esto o que siguen el juego porque llevan en el río revuelto su ganancia. Sincretistas que no distinguen entre lo sacro y lo pagano. Para el ritual milenario del Halloween, los iniciadores establecieron negocios exclusivos en los Estados Unidos, Europa y en América Latina. Es realmente, pues no muy gratificante encontrarse, por decir, en los freeways, allá en México, en América Latina, Centro, Sudamérica, tiendas en donde todo este tipo de promocionales, como son los mercados de Jamaica, los mercados que se encuentran ahí cerca de la Lagunilla, que promueven precisamente todo este tipo de hierbería, todo este tipo de cuestiones de sortilegios, amuletos y tantas cuestiones, digamos, que están tratando de impulsar porque para ellos es un gran negocio, amarrando con ese inofensivo encanto a millones de puntuales seguidores. Una preocupante práctica que va en incremento por la promoción incluso de foros anuales sobre brujería, sobre hechicería, sobre limpia, sobre cábalas, el esoterismo, pues donde se suman todas estas catequesis de limbos, purgatorios y tradiciones sin rumbo que envilecen
a todas las sociedades del mundo. Esta inopía induce precisamente al mundo de los arrebujes y de los alebrijes. Inopía o sobrada capacidad. Hablamos del intelectualismo esotérico. Lo cierto es que enferman la mente débil de los infantes con ese mundo de telenovelas, de arrebujes y alebrijes que por ahí, digamos, las televisoras mexicanas difunden. Hablamos de los Harry Potter, digamos, mexicanos con poderes sobrenaturales, libros y cortometrajes que inducen al mundo de la oscuridad, precisamente de este tipo, digamos, de esotéricos. Qué lamentable cuando escuchamos por ahí a un padre de familia que dice con mucha satisfacción: mi hijo se ha leído todos los libros de Harry Potter, mi hijo tiene todas las películas de estas cintas, digamos, por allá europeas, como si fuera una grande, digamos, satisfacción. Yo pienso que esto nos muestra el retrogadismo en el que muchos de nosotros vivimos, porque este tipo de psíquicos apagan la luz y se apoderan en el laberinto de artes maléficas, precisamente de la mentalidad de todos estos niños. ¿Qué es el Halloween? Hablamos de la oscuridad de la noche. Un 31 precisamente de octubre, noche que se remonta, digamos, 300 años antes de Cristo, en una civilización llamada los celtas, en lo que hoy es Inglaterra, Escandinavia y Europa occidental. Fueron un grupo común, como muchos segmentos de la sociedad actual. Ellos eran controlados por una sociedad misteriosa de sacerdotes llamados druidas. Algunas de sus características son las siguientes. La palabra druida se deriva del celta, derba, que significa roble. El diccionario enciclopédico Gilet define a los druidas como una secta de sacerdotes de los antiguos galos. Prácticas, según algunos historiadores antiguos como Estrabón, Diodoro y Tácita, afirman que los druidas practicaban la adivinación por el vuelo de las aves, o los movimientos convulsivos de los prisioneros que mataban. Los sacrificios humanos dedicados a sus dioses constituían uno de los principales rasgos de sus fiestas que celebraban cada 15 días. Las víctimas eran prisioneros de guerra, los cuales eran algunas veces entrampados, asaetados y otros quemados vivos en grandes jaulas de mimbres. Los antecesores de la Inquisición, estamos hablando, que dentro de cada sociedad se han dado sus propios grupos de inquisidores, de gente perversa, que ha tratado de controlar la cuestión religiosa de una manera bárbara. Costumbres y ritos de los druidas fueron severamente reprimidos por los romanos cuando conquistaron Galia. Los druidas influenciaban de tal forma la sociedad que tenían jueces y sacerdotes. Su preparación duraba 20 años. Todos comparecían ante ellos, quienes fijaban el premio y castigo, y si un individuo desobedecía sus decretos, era excluido de los sacrificios. Máxime castigo para ellos. Eran juristas, además del poder del arbitraje, tenían autoridad para hacer el veto político y religioso. Comulgaban, y a esto se añadían conocimientos de metafísica, astrología, ciencias naturales, medicina y demás. Eran depositarios de las tradiciones mitológicas e históricas de la nación. Jerarquías estaban divididos, desde luego, en saranoidas, que eran los educadores, en bardos, que eran los músicos y poetas de los guerreros, en bates, que eran sacerdotes que predestigiaban el futuro, en cáusicos, jueces de los asuntos civiles y criminales. Sus doctrinas, este es otro punto muy importante, sus doctrinas inculcaban la transmigración de las almas. Hablamos de la metempsicosis, después de la muerte, de un individuo a otro, estimulando el valor de las gentes, restándole valor a la muerte, afinaban la existencia de otro mundo, semejante a este, en el cual la felicidad era eterna y el alma conservaba su identidad. Sus pasiones y sus hábitos
estudiaban las estrellas y sus movimientos se consideraban intérpretes de los dioses. Los druidas tenían por sagrado el roble y el muérdago. Contaban el tiempo por noches, no por días. Había también sacerdotisas que oficiaban con los cuerpos teñidos de negro. Vamos a ver ahora las trascendencias de las prácticas de los druidas. En primera, su relación era con el ocultismo, oscurantismo. Los hechiceros, los magos eran identificados como druidas. Las narraciones de los galos presentaban a estas gentes como maestros de la nigromancia y ciencias ocultas. Practicaban la adivinación por la observación del estornudo, los sueños, habidos tras los festines rituales, por el graznido de los cuervos, y usaban palabras mágicas en sus invocaciones, además del hipnotismo. Punto 2. Sincretismo religioso, mezcla corriente ideológica. Hay en teoría una que asegura que existió durante siglos una especie de religión mixta católica druida, aunque la teoría llamada nudrismo dice cristiano druida. No debemos llamarla así por considerar que a partir del siglo IV ya no existía el cristianismo en su esencia más pura. Lo que existía era el catolicismo de Constantino, formada por la mezcla de ambas creencias y sostenida después de la caída del Imperio Romano por una casta de sacerdotes católicos. Qué interesante, estimado televidente, qué interesante tener realmente en cuenta cuál es el origen de cada uno de estos paganismos. Si hablamos de la Iglesia Católica Romana después del tercer siglo, hablamos de una corrupción total que entró dentro, digamos, del catolicismo, en donde este tipo de mezcolanzas se empezaron a llevar a cabo. En el tema del siguiente programa, que será la muerte, vamos a hablar exactamente de lo que hicieron en nuestro país, en México, cuando vinieron supuestamente a traer, decían ellos, un conocimiento de luz y de inteligencia, de capacidad, por los evangelizadores que acompañaban a aquella bola de malandros. ¿Y qué es lo que sucede? Que vienen a escandalizarse de los sacrificios humanos que hacían los aztecas cuando sus manos escurrían de sangre de todas aquellas miles y millones de personas que por ese tipo de inquisiciones derramaban en todos los países donde ellos tomaban control y dominio. Puntos muy interesantes que trataremos, vuelvo a repetir, en el siguiente tema de la muerte. Vamos a ir a un corte y continuamos con estos druidas de culturas paganas y satánicas. Regresamos.